mercado muchas veces hace algo cruel, te hace creer que rompió una zona solo para girarse y atraparte segundos después. Y justamente hoy vas a aprender a detectar falsos rompimientos. Ahora sí, vamos al tema. Como ya sabemos, un soporte es una zona donde el precio tiende a dejar de caer y comenzar a subir porque aparecen compradores. Y una resistencia es una zona donde el precio tiende a dejar de subir y comenzar a caer porque aparecen vendedores. Pero aquí viene algo muy importante. No todos los rompimientos son reales y esto es algo que destruye muchísimas cuentas en trading, porque la mayoría de las personas ve que el precio rompe una zona y entra impulsivamente pensando ahora sí se fue, pero segundos o minutos después el mercado vuelve violentamente dentro de la zona y ahí ocurre lo que conocemos como falso rompimiento. Este sería el falso rompimiento. Ahora quiero que entiendas algo. El mercado muchas veces no rompe zonas de manera limpia. A veces hace movimientos diseñados para sacar personas del mercado. Así es, para atrapar compradores, para atrapar vendedores. Y si no entiendes esto, probablemente termines entrando justo donde el mercado quiere y te saca. Ahora quiero ponerte un ejemplo súper cotidiano para que entiendas esto rápido. Imagínate una tienda en oferta. La gente ve que las puertas se abren y todos empiezan a correr pensando que pueden entrar, pero resulta que solamente abrieron unos segundos para acomodar algo y vuelven a cerrar la tienda. Muchas personas corrieron desesperadas sin esperar confirmación. En el mercado pasa algo parecido. El precio a veces parece romper una zona importante, pero realmente no tenía intención de continuar y termina regresando. Eso es un falso rompimiento. Ahora vamos a verlo directamente en la gráfica. Por cierto, si te gustaría tener las bases claras de trading para que puedas entender aún mejor el mercado, tengo un curso gratis de trading desde cero donde explico todo lo que necesitas saber para hacer trading hoy mismo. Abajo tienes el enlace en la descripción, solo tienes que darle clic y mandar el mensaje para que puedas recibirlo. Aquí tenemos una resistencia. El precio viene subiendo, rechaza, vuelve nuevamente y claramente vemos que la zona está actuando como resistencia. Perfecto. Pero después ocurre esto. El precio rompe por arriba en esta parte y aquí es donde la mayoría de las personas entra comprando impulsivamente. Porque piensan, ya rompió, ahora sí va a subir muchísimo, pero luego observa lo que pasa. El mercado vuelve rápidamente por debajo de la resistencia y no solamente vuelve, sino que cae con fuerza. Ahí ocurrió un falso rompimiento. Aquí es donde ocurrió el falso rompimiento. El precio mostró intención de romper, pero realmente no tenía suficiente fuerza para sostenerse arriba. Ahora al revés ocurre exactamente igual. Aquí tenemos un soporte. El precio rebota varias veces, pero luego el mercado rompe hacia abajo y muchas personas entran vendiendo pensando ya se desplomó. Hoy sí nos vamos a la baja y segundos después el precio nuevamente regresa. Está arriba del soporte hasta comienza a subir fuertemente. Esto también es un falso rompimiento y honestamente uno de los mayores errores de los traders principiantes es entrar apenas ven una ruptura, rompe apenas aquí y ya quieren ingresar en ventas. Sin esperar, sin analizar, sin confirmar. Por eso, algo que quiero que entiendas desde hoy es esto. No porque el precio atraviese una zona, significa que el rompimiento sea real. Y aquí es donde las confirmaciones se vuelven importantísimas. Por ejemplo, esperar cómo cierra la vela, ver si realmente hay fuerza, analizar si el precio logra mantenerse afuera de la zona bastante tiempo o simplemente observar cómo está reaccionando el mercado después del rompimiento. Si se dan cuenta, aquí rompe, pero las velas son muy débiles.
Porque muchas veces el mercado deja pistas antes de regresar. Ahora quiero que pienses en esto. Imagínate una persona intentando romper una puerta. La empuja una vez y logra abrirla un poquito, pero inmediatamente la puerta vuelve a cerrarse. Eso significa que realmente no tuvo suficiente fuerza para atravesarla completamente. En el mercado ocurre igual. A veces el precio atraviesa momentáneamente una zona, pero no tiene la fuerza suficiente para continuar y termina regresando. Aquí algo clave, los falsos rompimientos no son raros, de hecho pasan constantemente y cuando empiezas a detectarlos, tu lectura del mercado cambia muchísimo porque dejas de perseguir movimientos impulsivos y empiezas a esperar intención real. Si esta clase ya te está ayudando a entender mucho mejor por qué el mercado muchas veces engaña antes de moverse, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo. Ahora entiendo los falsos rompimientos. Quiero saber cuántos ya han vivido esto entrando justo antes de que el precio se regresara. Ahora vas a descubrir 3 señales que muchas veces aparecen en un falso rompimiento. Primero, el precio rompe, pero las velas se ven débiles o simplemente rompe con una vela. En este ejemplo, las velas son débiles. Ven que casi no tienen tanto cuerpo a comparación de estas. Segundo, el mercado no logra mantenerse fuera de la zona. Si se dan cuenta, solo hizo unas cuantas velas débiles y se regresa. Y el tercero rápidamente vuelve al rango anterior. ¿A qué me refiero con esto? Aquí el precio tenía marcado su soporte, me hace el falso rompimiento e inmediatamente se regresa a esta zona para seguir con su trayectoria alcista. Eso muchas veces es una señal de que el rompimiento probablemente fue falso. Ahora, ojo, no significa que todos los rompimientos rápidos sean falsos. Por eso necesitas saber leer los movimientos del precio. Necesitas leer la intención del mercado. Y justamente ahí es donde muchísimos traders empiezan a marcar diferencia, porque ya no reaccionan emocionalmente a cualquier vela. Ahora empiezan a observar comportamiento. De hecho, tienes que entender que el objetivo no es entrar en cada movimiento. El objetivo es aprender a identificar cuando el mercado realmente está mostrando fuerza real. Y es justamente lo que trabajaremos dentro de la mentoría FBN, mucho de este tipo de análisis. No solamente soportes y resistencias, sino cómo identificar cuando un rompimiento realmente tiene intención y cuando probablemente el mercado solamente está generando liquidez antes de moverse en dirección contraria. Y junto con los indicadores FBN, esto ayuda muchísimo a aumentar la calidad de las entradas, teniendo hasta más de 90% de efectividad y así evitar muchísimas operaciones impulsivas. Ahora, si tú quieres realmente mejorar en tu trading y empezar a leer el mercado como yo y los grandes, tienes que empezar con esto. Cuando finalices este video, abre cualquier gráfico y empieza a buscar rompimientos falsos. Te vas a sorprender de la cantidad de veces que el mercado rompe una zona y luego vuelve. Porque una vez que entrenas el ojo, empiezas a verlo por todas partes y eso literalmente cambia tu manera de operar. Ahora, algo importante que quiero dejarte claro, no tengas miedo a perderte movimientos. Muchos traders pierden dinero por ansiedad, ven que el precio rompe y sienten desesperación por entrar rápido. Pero las mejores entradas normalmente llegan cuando esperas confirmación, cuando dejas que el mercado te demuestre verdadera intención y créeme, eso puede cambiar completamente tus resultados. Hasta aquí tú ya has subido un escalón más en tu trading. Has aprendido que un rompimiento real normalmente muestra intención, fuerza y continuidad. Un falso rompimiento muchas veces solamente atraviesa la zona momentáneamente y luego vuelve rápidamente. Por eso no se trata solo de ver líneas, se trata de aprender a leer el comportamiento, a notar cuando el precio realmente tiene fuerza y cuando no, a entender qué está haciendo realmente el mercado. Y justamente ahí es donde un trader empieza a evolucionar, porque deja de reaccionar emocionalmente a cada movimiento y comienza a entender mejor cuando realmente vale la pena entrar. Así que a partir de hoy, cada vez que veas un rompimiento, no te apresures. Observa, analiza y pregúntate, ¿el mercado realmente quiere continuar
o solamente está atrapando a las personas. Mañana subiré otra clase poderosa, así que asegúrate de suscribir y activar la campanita para no perderte las siguientes. Tengo una clase donde explico cómo detectar cuando un soporte o resistencia ya se está empezando a debilitar antes de romperse, porque muchas veces el mercado sí deja señales antes de una ruptura importante. Empiezas a notar que la zona pierde fuerza, que los rechazos ya no son iguales y que el precio comienza a presionar constantemente el nivel. Así que te voy a dejar esta clase por aquí porque complementa perfectamente este tema y te va a ayudar muchísimo a entender mejor los rompimientos. Tradea y duerme.